tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludar y recibirle aquí nuevamente en Soluciones. Hoy un tema que nos ha pedido y no sabe el tratamiento, bueno, la prevención y el tratamiento de la hipertensión. ¿Usted sabe si es hipertenso o hipertensa? ¿Cree que no? En una de esas se lleva usted una sorpresa. De eso y más vamos a hablar. Antes, esta cápsula introductoria al tema y regresamos para iniciar la conversación. En la actualidad, la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónico-degenerativas más común en la población adulta. A nivel mundial, esta enfermedad cardiovascular es sin duda una de las principales causas de mortalidad. Se le conoce como el asesino silencioso porque suele no presentar síntomas evidentes. La Organización Mundial de la Salud subrayó tras un estudio realizado la necesidad urgente de abordar la hipertensión y sus complicaciones asociadas, como la enfermedad renal crónica. A pesar de que la prevalencia de esta enfermedad ha incrementado particularmente en países en vías de desarrollo, lo cierto es que este incremento está estrechamente ligado al envejecimiento de la población, estilos de vida sedentarios, dietas ricas en sodio y la epidemia de la obesidad, que afecta no solo a las personas adultas, sino también a la niñez y juventud. Por tal situación, la comunidad médica internacional ha promovido el abordaje conocido como ABC para el control de la presión arterial alta. Es decir, la prevención de la hipertensión arterial se logra adoptando hábitos de vida saludables, mantener un peso adecuado, reducir el consumo de sal, llevar una dieta rica en frutas y verduras, hacer ejercicio regularmente, limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco. Aunado a esto, ha sido fundamental concientizar a la población con hipertensión sobre la importancia de atenderse oportunamente para llevar una vida saludable. Para abordar el tema nos ha aceptado la invitación la cardióloga Lourdes Marila Figueiras Grayet. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Agradecida por la invitación a Soluciones. Por favor, gracias por tu tiempo. A ver, doctora, para empezar por el principio, válgase, a nosotros no nos gusta aquí obviar, y cuando hablamos entonces de presión alta, ¿de qué hablamos? ¿Qué es? ¿Qué es la presión arterial? Bueno, básicamente la presión es la fuerza con la cual la sangre golpea la pared de una arteria. Esta fuerza está dada por el bombeo del corazón. Sí. Es como si tú quisieras medir la fuerza con la cual pasa el agua por una tubería. Muy bien. Eso tiene que tener una presión, lo normal es que sea por debajo de 120/80, y cuando supera esas cifras, por encima de 120 a 129, decimos que es una presión elevada. Por encima de 130 tenemos hipertensión. ¿De plano? 130 y por encima de 89. Es decir, perdón la pregunta, es decir, no te vayas a burlar de mí, cardióloga. No. La hipertensión no puede ser momentánea, es decir, algo sucedió, algún momento estoy viviendo, permíteme la expresión, se trepa la presión, ¿puede volver o ya no vuelve? Bueno, esa es una pregunta buenísima que le hacen mucho los pacientes. Aquí, la realidad es que o eres hipertenso o no eres hipertenso, ¿no? La hipertensión arterial es una enfermedad. Lo que es cierto es que hay diversas condiciones que pueden disparar la presión de forma puntual. Por ejemplo, tú no eres hipertenso y un día te roban la cartera, ¿no? O tienes una pelea, o tienes un disgusto. Cualquier situación de estrés, un dolor, por ejemplo, un dolor intenso, un dolor abdominal intenso, cualquier situación de estrés produce picos de cortisol. Correcto. Cortisol, adrenalina y noradrenalina, las hormonas del estrés. Si tú mides la presión en el contexto de una liberación brutal de hormonas del estrés, la presión va a salir más alta. Claro. Por eso la presión, lo primero, para hacer un diagnóstico, tiene que estar bien medida. ¿Y cómo se mide bien? El paciente tiene que tener 5 o 10 minutos de reposo. Nada de que vengo con las bolsas del súper corriendo, llegue corriendo al trabajo y me tomo la presión. No. 5 o 10 minutos de reposo, tranquilamente, que el paciente no acabe de comer, que no acabe de fumar y que no tenga la pierna cruzada. Las piernas tienen que estar bien apoyadas y el manguito a la altura del corazón. Con este tipo de medidas realmente podemos asegurar que tenemos una medición óptima de la presión arterial.
Si yo lo tomo cuando el paciente está hablando, está discutiendo, está preocupado, son cifras que no son reales. ¿Me va a engañar? Te va a engañar. Ahora, sí es cierto que en algunos momentos puntuales podemos tener elevaciones de presión, como la famosa bata blanca, ¿no? Que seguramente nuestra audiencia la ha escuchado, ¿no? Que el paciente le sube la presión cuando va al doctor. Eso también pasa. Pero la realidad es que la bata blanca, cuando el paciente está en su casa, tiene cifras normales. Entonces, la realidad es que para hacer un diagnóstico de hipertensión tiene que ser medida en óptimas condiciones y estar hipertenso la mayor parte del tiempo. ¿Qué dispara la hipertensión? ¿Qué dispara la hipertensión? Es decir, o sea, no todos nacemos hipertensos. Ajá. O nacemos hipertensos. ¿Me lo dices después de los teléfonos? Perfecto. Ahí me quedó. Si usted quiere preguntarle a la doctora, estos son los teléfonos. A ver, creo que le di al clavo. Sí. No, le di ahí, doctora. Entonces, a ver, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Primero, ¿nacemos o nos hacemos hipertensos? Hay de las dos. Ok, hablemos de cuando nacemos. Claro, o sea, la hipertensión arterial esencial es una enfermedad degenerativa. No nacemos hipertensos. Como la diabetes, etcétera, ¿no? Claro, la hipertensión arterial esencial es un problema de endurecimiento de las arterias. Caray. Y eso no tenemos cuando acabamos de nacer. Entonces, es una enfermedad degenerativa. Por eso más del 49% de la población adulta es hipertensa. Es muy rara en niños, pero puede suceder. Cuando tenemos hipertensión que no es esencial, puede ser dada por otras causas, que es la hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, una coartación de aorta, ¿no? O sea, un paciente que nació con un problema congénito, un tumor en las suprarrenales. Eso puede dar hipertensión arterial, un feocromocitoma, un hiperaldosteronismo, alteraciones en las suprarrenales o alteraciones en producción de sustancias que producen aumento de la presión o problemas congénitos, ¿no? Problemas de nacimiento. Pero en general, cuando partimos en dos, me faltó decir, la gente joven, problemas en el estrechamiento de las arterias renales. Por eso nosotros en la consulta, cuando llega un paciente hipertenso, lo primero, ¿qué edad tiene? Es un chico de 18 años, ojo, tengo que ir a buscar. ¿Hacia dónde voy? Claro. O sea, mi lupa va para otro lado. Este chico le tengo que buscar una estenosis de la arteria renal. Tengo que buscar un problema de nacimiento. O bien una hipertensión secundaria. Por algo está siendo hipertenso. Pero si llamo un viejo como yo. Bueno, no eres tan viejo, no, por favor. No, pero por encima de los 35 años, con sobrepeso, diabetes, no hace ejercicio, el paciente sedentario, tenemos que pensar en una hipertensión esencial, o sea, degenerativa. Y con la edad, pues lo más probable es que es una hipertensión esencial. Entonces hay un, por lo que entendería, entonces es multifactorial. Es decir, puede ser la alimentación, puede ser el estilo de vida, pero se puede sumar la edad y los hábitos y las enfermedades degenerativas o no que pueda coexistir con la presión alta. Es decir, hay quien dice que hasta el calcio, sí, que un exceso de calcio provoca hipertensión. Bueno, entraríamos en otro tema, ¿no? En el hiperparatiroidismo, pero no es algo que por números tenga repercusión en nuestros pacientes. Lo que sí es cierto, lo que sí tiene repercusión en cuanto a números es la genética. Padres hipertensos, lo más probable es que también lo seas. Exactamente. Y por dos cosas. Uno, la genética y la epigenética. La genética, lo que ya traigo, lo que ya está en mi ADN. Mis padres son hipertensos. Y la epigenética es que si toda mi familia come mal, y en toda mi familia tienen problemas de sobrepeso, lo voy a hacer. Pero a lo mejor no está en mi ADN, está en todo lo que me rodea. Entonces, por eso es muy importante lo que uno trae, pero aún más importante lo que uno desarrolla. Y lo que uno desarrolla por malos hábitos. ¿Cómo evitamos? ¿Con qué hábitos evitamos generar presión alta? ¿Con qué hábitos? Uno, peso saludable. Probablemente el más importante es un peso saludable, ¿no? Nadie, tenemos una idea de que el peso saludable es una cuestión de estética y no es así.
El aumento del perímetro abdominal, o sea, lo que mide la pancita, si lo medimos más de 88 mujeres, 112 en hombres, es un tejido que es altamente inflamatorio. O sea, la grasa visceral, vamos a olvidarnos de la estética. La grasa visceral es altamente inflamatoria. Produce sustancias que aumentan la presión, producen sustancias que producen cáncer y producen sustancias que aumentan la densidad y la viscosidad de la sangre. Con lo cual, el sobrepeso y la obesidad es un problema serio de salud que va a degenerar en estos 3 tipos de patologías. Okay. Cáncer, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, infarto, embolias, otra. La apnea del sueño, por ejemplo. Una causa de hipertensión, exactamente, cuando el paciente ronca y se queda sin respirar, ¿no? Es falta de aire, básicamente. Es una causa importante de hipertensión resistente, o el fumador, ¿no? El fumar tiene un aumento, las sustancias que tiene el tabaco son altamente trombogénicas, producen coágulos y producen un aumento de la presión arterial. Entonces, si fumas, no haces ejercicio, no tenemos una alimentación saludable, aumento el consumo de sodio. El sodio retiene líquido, aumenta el volumen circulante dentro de las arterias y la presión en las arterias, consumo de sodio, poco consumo de potasio y de magnesio. Electrolitos, básicamente, ¿no? Exactamente, pero de una forma mesurada y controlada, no suplementos porque el paciente quiere. Claro, ¿no? Que venga de lo natural, pero ¿estás de acuerdo conmigo, doctora, que si algo tenemos los mexicanos no es precisamente una dieta? Lamentablemente el refresco siempre está en la mesa, la tortilla, bueno, es la base de nuestra alimentación, no lo quiero La tortilla es un alimento fabuloso, fabuloso. Pero es decir, nuestra comida es rica porque es grasosita, es carnosita, y el taco de carnitas el fin de semana, ¿y qué me dices del chicharrón? Y si es sope mejor, no. No, es fabuloso, sí, es rico. Pero tiene que ser, es como los gastos grandes, tú no gastas mucho todos los días. Okay. La comida tiene que ser algo que no tiene que estar prohibido ni tenerle miedo, pero sí tenerle respeto y conciencia. Oye, ¿te quieres echar un taquito de chicharrón? Lo puedes hacer el domingo, pero toda la semana te cuidaste. Ya. O una rebanada de pizza, pues claro que te la puedes comer. Ahora, me preocupa mucho esta parte donde todos le decimos a la hipertensión el asesino silencioso. No sientes nada, nada más de repente pega. No, yo creo que sí sentimos, pero no sabemos que lo estamos sintiendo. Perdóneme si me equivoco, pero me da esa impresión, ¿no? Si no nos damos cuenta. Pero entonces, ¿cuáles deberían ser esos signos primarios de alerta que sí nos deberían de llevar a decir, me voy a ver mejor a Lourdes porque creo que ahí traigo algo? Medírate la presión. O sea, un error muy frecuente que tenemos. La hipertensión normalmente está mal diagnosticada. Lo que te comentaba hace rato, de 5 hipertensos, de 5 personas hipertensas, 3 no saben que son hipertensas. Pues qué peligro. Claro, pero es que la hipertensión tiene que ser como la báscula, hay que subirse de vez en cuando, no es yo me siento bien o no me siento bien. Sí, claro, no es cómo te sientas, cuánto mides y cuánto tienes de presión. Los pacientes llegan mucho a la consulta, prácticamente diario, doctora, es que yo me siento bien. Es que no me ha dolido la cabeza, fin con 170, es que me siento bien, bueno, no tiene nada que ver. Eso. Claro, o sea, la hipertensión es asintomática. O sea, no hay manera. No hay manera. La manera es chécate. La manera es chécate. ¿Cada cuándo? Claro, el problema es, bueno, primero que nada, uno, da síntomas, esto es como cuando ya se estiró la liga, ya se rompió la liga. Okay. Y ahí realmente no vale, exactamente. Porque precisamente por eso tenemos un aumento de la mortalidad. Porque el paciente no está diagnosticado porque cree que está bien. Fíjate, los pacientes, una parte de la muerte súbita viene también derivada por complicaciones de la hipertensión. El 85% de las muertes súbitas, o sea, el que estaba bien y se murió, ¡pum!, son de causa cardiovascular. El concepto de muerte súbita es una persona que 24 horas antes no tenía nada. Aparentemente. O que 1 hora antes empezó a sentirse mal. O sea, el famoso, es que yo lo vi ayer y estaba muy bien. No, pues sí comí con él. Sí, no estaba bien. Ese paciente no se había revisado. Ya. Eso ya se venía gestando desde hace tiempo, desde hace meses, desde hace años. El paciente se sentía bien y nunca consultó. ¿Cómo nos afecta internamente la presión arterial? Es decir, para que vayamos haciendo conciencia, ¿por qué nos tenemos que checar? ¿Qué pasa con esa presión arterial alta en nuestras venas, en nuestras arterias? ¿Qué daños van causando?
que finalmente llevan a esa muerte súbita. La hipertensión arterial es una enfermedad de todo el organismo, ¿no? Normalmente la relacionamos con el corazón, pero el daño, como bien dices, es en todo el sistema. Uno, daño en el cerebro, podemos tener enfermedades EBCs, infartos hemorrágicos, infartos cerebrales, problemas de retinopatía, ¿no? Daño, hay gente que tiene, exactamente, insuficiencia renal, es una causa muy importante de insuficiencia renal, sobre todo en nuestro país, enfermedades cardíacas. Aumento de, es una causa frecuente de una enfermedad que se llama fibrilación auricular, y la fibrilación auricular produce coágulos, que esos coágulos producen embolias, o sea, todo se comunica. Causa importante de infartos, daño renal, arteriopatía periférica, aneurisma de aorta abdominal, aneurisma de aorta ascendente. No, bueno. Sí, o sea, es un panorama desastroso, y la realidad es que la hipertensión arterial es una enfermedad que es controlable, y la gran mayoría de muertes cardiovasculares son prevenibles. Es decir, es un cinturón, es como el cinturón de seguridad. O sea, un hipertenso o una persona que no se checa la presión arterial es como si subiera al coche en la autopista sin seguro. No puede ser. Claro, porque es prevenible. Las complicaciones cardiovasculares son prevenibles. Pero tendríamos que estarnos checando. Depende de la edad. Suponiendo que yo no sé o no tengo antecedentes de presión alta, etcétera, ¿cada cuándo me la debo de medir? Mira, esto no es una regla como tal. Digamos, es como cada cuánto te tienes que subir a la báscula. Diario no, pero una vez a la semana sí. ¿Y si soy hipertenso? 2 veces al mes, sí. Hipertensos, depende mucho del paciente. Hay pacientes que están muy bien controlados, y aquí entran 2 tipos de factores que no controlamos nosotros. La adherencia terapéutica, si el paciente se toma las pastillas, normalmente con que se la tome 2 veces a la semana, la presión es suficiente. Okay. Si el paciente es un mal cumplidor de tratamiento, no se cuida, come con sodio, sube de peso, hay que estar muy pendiente de él. Ahora, el tipo de medicamento, lo que platicábamos hace rato. Los medicamentos para la presión tenemos un montón, con diferentes mecanismos de acción. Uno actúa por aquí, otro actúa por acá, otro actúa por acá. O sea que una persona puede tomar varios medicamentos para la presión a la vez. Claro, de hecho, eso es lo ideal. Oh, mira. Atacar al enemigo por diferentes frentes. Cuando tú atacas por un solo frente, lo más probable es que fracases. Pero el concepto del tratamiento óptimo de hipertensión arterial es utilizar dosis bajas de diferentes mecanismos de acción. A ver, explícame uno en un paciente, alguien tu experiencia, el más reciente a lo mejor, o el que tú quieres compartir. Yo prácticamente todos mis pacientes, 95% de mis pacientes los inicio con terapia dual, 2 fármacos a dosis bajas. Okay. Porque a veces la gente no lo entiende muy bien. Vamos a hablar de un medicamento muy común, el telmisartán. Okay. Entonces la persona se toma telmisartán de 40 en la mañana y dice que está hipertensa. El paciente se automedica y dice, me voy a tomar otro telmisartán en la tarde. Oiga, doctor, es que no me bajó y me tomé otro telmisartán en la noche. Esos somos, tristemente. Es como si en un plato tú comes, te desayunas un plátano y como tienes más hambre te comes otro plátano y luego te comes otro plátano. Cambia. Tienes que poner un poco de variedad para que tengas proteína, carbohidratos. Pero eso solo lo sabes tú. No, pero es que esto... Y o sea, y gracias. Así. Gracias por invitarme al programa. Porque la realidad es esa. Se lo explico a los pacientes. Es el enemigo. Si tú atacas por un lado, por mucho que ataques por una misma vía, no vas a poder controlar todo el universo de la hipertensión. ¿Pero cuál es ese universo? Háblanos de una vía, de otra vía, de otra vía. Bueno, la hipertensión se da, por ejemplo, porque las arterias están muy rígidas. Okay. Entonces doy un medicamento que dilata las arterias, ¿no? Un calcio antagonista. Ahora, el aumento de la presión también se da porque hay sustancias que producen que la arteria se cierre, que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces doy un inhibidor de ese sistema. Okay. ¿No? Para que no se cierre. Y por otro lado, el aumento de volumen, utilizo una dosis baja de diurético. Si yo solamente estoy dando aquí, no estoy atacando los otros 2 lugares. Ya. Por eso es importante, muy importante, no automedicarse. No tomarse telmisartán. Y otra que me pasa mucho, ¿no? Chochos. Oiga, he tenido 180, pero mi esposo, como él toma losartán, yo me tomo el losartán. No es para todos. No, el medicamento para la presión es como los zapatos, ¿no? Yo calzo del 4,5 y tú calzas del 7.
o del 8, no nos queda el mismo zapato. El medicamento es exactamente igual. No es todo para todos, tiene que ser un tratamiento individualizado. Si es como decías, no le vamos a poner un zapato del 3 a todos. Exactamente, no. O un saco, no, este saco nos lo vamos a poner todos, pues no te va a quedar. Por eso el paciente tiene que ir a una consulta especializada donde vemos, ¿tiene daño renal? ¿Tiene problema de glucosa? ¿Cómo está su perfil de lípidos? No solamente colesterol y triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo. Hacerle un perfil completo. ¿Tiene antecedentes de problemas cardiológicos en la familia? ¿Tiene muerte de origen cardiovascular? Es un paciente. Nosotros en cardiología tenemos un semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Cada paciente tiene un color diferente, ¿no? A veces yo digo a los pacientes que yo les pongo una etiqueta en la frente cuando llegan y cuando veo el riesgo cardiovascular, porque hay pacientes que directamente tienen la etiqueta roja. Este paciente se va a complicar. Este paciente tenemos un score de riesgo, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen de tener un evento cardíaco? Y son muy altas. Y hay pacientes que tienen, y el semáforo está en verde, ¿no? Tienen un riesgo bajo. Y dependiendo del lugar del semáforo en el que estés, es el enfoque, el tratamiento y el seguimiento. Bien. Fíjate que te felicita y felicita RTV por esta plática y por estas entrevistas. Y dice que eres una cardióloga magnífica. La muy estimada señora Susana Cantel de Altamirano. Muchas gracias. ¿No? Ya te recomendó. Muchas gracias. Ampliamente. Una pacientita, muchas gracias. Saludos a doña Susana y a todos quienes nos están viendo. Vamos a ir en un momento más una pausa. Doctora, entonces, resumiendo, tengo que checarme por lo menos una vez al mes, dos si se puede, cómo ando de presión. Si veo que sigue arriba de 120, pues ya. Exactamente. Hay que ir a verte, ¿no? Sí. Hay que ir con el médico, con la médica y atenderse. Y si estoy declarado hipertenso o hipertensa, por lo menos una vez al día, ¿no? Ver cómo estoy en la mañana, ver cómo estoy en la noche, o tal vez un par de veces a la semana, según vaya evolucionando. Exactamente. Pero esto ya va a implicar, si bien es cierto, se puede atender, va a implicar disciplina, que a los mexicanos y mexicanas nos cuesta a veces un poquito, ¿no? Esta disciplina de tomarme el medicamento a la hora. Ahora que regresemos de la pausa, ¿me explicas por qué son tan estrictos en el medicamento de la presión arterial, que debe ser justo a la hora que te lo tomaste, justo a esa hora lo tienes que volver a tomar? No es como decimos nosotros, ¿no? Ay, en 12 horas y ahí le calculas, es que fue ayer a las 7, pues son las 9 ya de una vez, sí. O antes porque me voy a mover, ¿no? Sí. Todo porque esto, no desayuné. O porque no desayuné. Todo eso. ¿Me lo platicas después de la pausa? Listo. Estamos en Soluciones hablando de prevención y de atención de la hipertensión. Hacemos esta pausa, no se vaya, regresamos. Hay más. Muchas gracias por continuar con nosotros. En Soluciones hablamos de la prevención y la atención de la hipertensión, y está con nosotros la cardióloga. Dicen que la mejor cardióloga. Lourdes No, Marila. seguro que no. No, ¿por qué no? Figueiras Grayet. Tienes preguntas, doctora. Primero, ¿el embarazo es en muchos casos causante de presión alta? No, normalmente la presión en el embarazo baja. Lo que sí es cierto es que hay una serie de modificaciones a nivel cardiovascular, lo que llamamos resistencias vasculares y producción de sustancias que pueden aumentar la presión arterial en algunas personas. Se ha visto que mujeres que tienen
hipertensión en el embarazo, hipertensión del embarazo nada más, que no eran hipertensas, se hicieron hipertensas en el embarazo y dejaron de ser hipertensas después, van a ser hipertensas a largo plazo, exactamente. ¿Y si tuviera una complicación como la preeclampsia? También. También es una enfermedad cardiovascular. Te preguntan, ¿por qué la presión alta se sube y la baja es más baja de lo normal para ser hipertenso? ¿Qué está pasando conmigo? Esa pregunta es un pacientito que tiene más de 70 años, casi seguro, porque de lo que está hablando es algo que llamamos, que se conoce como hipertensión sistólica aislada. ¿Hipertensión? Sistólica, solamente la alta, aislada. Solamente es esa. La diastólica es baja. Y eso se da en la gente mayor por rigidez arterial. De hecho, por encima de los 70 años, la sistólica sube y la diastólica empieza a bajar. Salvo una condición que es la insuficiencia aórtica, que sería un poquito más raro, donde la presión diastólica está anormalmente baja. ¿Qué probabilidad hay de que mi hijo padezca hipertensión si nosotros, sus papás, somos hipertensos? 1, alta. Y la pregunta yo le haría al revés al paciente. ¿Qué factores de riesgo añadidos tiene su hijo? Si su hijo no se cuida, no hace ejercicio, es obeso, consume, fuma, consume alcohol, consume grandes cantidades de sodio, es altamente probable que sea un paciente hipertenso en el futuro. Si padezco de cálculos renales y soy hipertensa, ¿hay complicación más grave o riesgos mayores a los riñones? Depende de la función renal, ¿no? Puede tener cálculos renales con afectación a la función renal o problema de cálculos renales que está bien controlado por el nefrólogo y que no tenemos alteraciones en la función renal. En cualquier caso, con y sin cálculos renales, la enfermedad cardiovascular produce daño al órgano, a la estructura celular básica, que es la nefrona, y al glomérulo, que es como una especie de coladera por donde pasan todas las sustancias, produce daño en esa coladera, permitiendo que pasen las proteínas. Y eso finalmente conduce a la insuficiencia renal. Y diálisis, trasplante renal. Es decir, cuando vamos y nos hacen el examen general de orina y exactamente, las proteínas. Eso es un marcador ya de daño tardío. O sea, el daño ya está hecho. Ya avanzó. Claro, ya se dañó la coladera. Es como si tú tienes una coladera y pasa un pedazo de manzana, ¿no? La coladera está rota. Ya no cuela. Exactamente. Perdón por la, por la expresión. Cual. Entramos al tratamiento de la presión alta, pero doctora, el problema es que eso implica una enorme disciplina. Exactamente. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Por qué deben tomarse justo a la hora que lo debemos de tomar? Porque los medicamentos tienen una duración. Hay medicamentos que duran 3-4 horas, hay medicamentos que duran 6 horas y hay medicamentos que duran 18 horas. Si tú te tomas un medicamento a las 8 de la mañana que dura 6 horas, tú a las 4 de la tarde estás hipertenso. Ya. Y los pacientes a veces dicen, es que el medicamento no me hace. No es el medicamento, es que usted o no se lo está tomando a la hora adecuada o verdaderamente, ya estos medicamentos de vida media corta prácticamente no los utilizamos, ¿no? En la consulta solemos utilizar la tendencia y mi consejo es, no solamente para los pacientes, sino para algunos de mis colegas, es utilizar medicamentos de vida media larga. Hay algo que en medicina les puede sonar un poquito complicado, pero es el índice Valle-Pico. Esto es muy sencillo, es la concentración de medicamento que tienes media hora antes de la siguiente toma. Ok. ¿Qué tanto cae antes de la siguiente? Exactamente. ¿O se mantiene en una media? Claro, ¿no? Exactamente. Si yo tengo medicamento antes de mi siguiente toma, así me aseguro que mi paciente está controlado todo el tiempo. Siempre hay sustancia, siempre hay sal. Exactamente. Siempre estoy protegido. No nada más en la mañana, ya me lo tomé en la mañana. No, es que el medicamento te tiene que alcanzar para todo el día. Es que si no, va así y de repente abruptamente cae. Claro. Y ahí estoy totalmente desprotegido. Totalmente. Y en uno de esos momentos en donde no estoy protegido, exactamente, lo vemos mucho en la consulta. Es que, doctor, a mí me sube la presión por la noche. No le sube en la noche, es que se tomó un medicamento que le duró 5 horas, 6 horas, que no le alcanzó para la noche. ¿Qué pasa con las interacciones medicamentosas? Para los que tienen otras enfermedades, que tienen diabetes, tienen que tomar metformina o cualquier otro medicamento para ello, que tienen algún proceso infeccioso, que tienen, no sé, X.
estas interacciones medicamentosas y qué interacciones alimenticias o de bebida también tenemos prohibida o nos puede causar un problema si fuimos declarados hipertensos y estamos tomando medicamento. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. En la consulta, cuando llegan los pacientes, siempre les pregunto, ¿qué toma, no? ¿Qué medicamentos toma? Y me dice, para la presión esto y para la diabetes tal, ¿no? Digo, no, ¿qué toma de todo? El de la próstata, todo. Todos los días. El que le dio el neurólogo. Deme, así, tráeme toda la bolsa, ¿no? Deme toda la bolsa de los medicamentos y yo empiezo a buscar realmente, porque hay algunos que efectivamente tienen interacciones, pero afortunadamente a día de hoy tenemos una serie de fármacos que se potencian entre ellos de forma positiva. Por ejemplo, medicamentos para la diabetes que previenen infarto. Medicamentos para el colesterol que previenen infarto. Medicamentos para la diabetes que previenen insuficiencia cardíaca. Entonces, al contrario, nos ayudan y potencian el efecto de los demás, de forma que formamos como un equipo de fútbol, ¿no? Tienes el delantero, los defensas, el portero, haces todo un equipo para que tu paciente esté bien protegido por todos los flancos, ¿no? Es decir, tampoco nos debe de apenar, de avergonzar el tener comorbilidades e ir al cardiólogo, a la cardióloga y decirte, oye, pues Lourdes, es que yo traigo toda esta cauda de broncas y que seguramente nos vas a mandar un estudio clínico que nos va a hurgar hasta lo más profundo para que tú puedas tener una radiografía completa de la o el paciente y puedas decir, tu caso en particular es este y hay que hacer esto. Creo que es todo lo contrario. Hay que confiar en el médico, al médico y decirle, esta es mi bronca. Claro. Y esta es mi bronca de vida y de sedentarismo y de alimentación y de tabaquismo y de alcoholismo, o si no lo tengo, pues de lo que me tomo, para que tú puedas hacer un diagnóstico correcto. O sea, en la medida, el objetivo siempre es ayudar y el objetivo además es entregar buenos números a tu paciente, ¿no? Tú quieres que tu paciente vaya por buen camino, no solo porque te recomiendan, ¿no? Sino porque tu función es que tu paciente viva mucho tiempo libre de complicaciones. O sea, no solamente controlar la presión o no, sino yo a veces se lo digo a los pacientes, yo lo que quiero no es solamente que su presión esté bien controlada, yo lo que quiero es que usted siga siendo mi paciente en 20 años, porque eso quiere decir que sobrevivió 20 años, libre de enfermedad. Que usted no tuvo un infarto, que no tuvo una embolia, que no tuvo una complicación. Claro. Entonces, uno tiene que ver al paciente a futuro. Y para verlo a futuro, tienes que hacer un programa completo y verlo como un todo, ¿no? Tiene usted cálculos renales, tiene problemas asociados, por ejemplo, la demencia se asocia con la hipertensión, el cáncer se asocia con la hipertensión, medicamentos para el cáncer suben la presión. O sea, tenemos el cuerpo humano es un universo y normalmente todo interactúa o todo nos puede pasar factura a la hora incluso de instaurar un tratamiento, ¿no? Miren, yo le quisiera dar esto, pero no puedo. No puedo porque usted tiene esta situación particular con su riñón que me impide que yo utilice este medicamento que sería el ideal, pero que no lo puedo utilizar. Ya. Te pregunta, bueno, pero ahorita veo está en TikTok, nos están viendo por todas las redes sociales. Gracias por la información muy interesante. ¿Cómo prevenimos la presión alta, la hipertensión, sin medicación? Nos lo pregunta Guapo de Biolocos. Bueno, depende. Hay cosas que podemos prevenir y hay otras cosas que podemos retrasar. Por ejemplo, un peso saludable, alimentación saludable, todo lo que hemos hablado, no fumar, hábitos de vida que van a prevenir que seamos hipertensos. Sin embargo, hay una situación que no podemos evitar y que es envejecer. El paso del tiempo. O sea, el paciente, las arterias se van a endurecer. Es como decir, ¿yo cómo puedo prevenir que no me salgan canas o no me salgan arrugas, no? O sea, es que es imposible. O sea, no puedes detener el paso del tiempo. Sí puedo retrasar que pase. Lo mismo hablo con mis pacientes, los prediabéticos, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir ser diabético? Es que a lo mejor en algún momento va a pasar por envejecimiento celular. Pero hay que llegar bien ahí. Sí, pero vamos a retrasarlo, ¿no? Entonces podemos retrasar la aparición de la hipertensión con estilo de vida saludable. Ahora bien, una vez que el paciente es hipertenso, es un error muy grave, que aquí entran los números de por qué los pacientes están mal controlados. Un error muy grave es decir, bueno, yo no me tomo el medicamento para la presión, pero corro todos los días y como sano. ¿Y ya con eso? Sí, pero no, o sea, no es así. No, lamentablemente no es así. Ya cuando eres hipertenso, cuando estás enfermo,
necesitas o cuando eres medicina. diabético, hay algo en el cuerpo que ya exactamente. no produce de más, Exactamente. no sé, y hay que sustituir. Hay que sustituirlo. Adriana Castañeda también te está viendo en TikTok, te manda saludos, Adriana y Gaby. Eres una excelente cardióloga. Ay, gracias. Y me preguntan dónde puede consultar contigo. Creo que, no sé si ha estado pasando Tú tienes Face, ¿no? Yo te vi en Face. Tenemos la página de Facebook. Nada más el Face, por favor. Hablemos de cardiología. Hablemos de cardiología. Sencillo, hablemos de en cardiología. Face. Y ya con eso. Con eso. Ahí te buscan y ahí ya entran en contacto contigo. Nos has estado hablando de todos estos factores, pero ¿en qué grupo poblacional tenemos más hipertensión? ¿Hombres o mujeres y en qué edades? Las mujeres tenemos algo a nuestro favor que son los estrógenos. Los estrógenos son protectores y son sustancias vasodilatadoras, que quiere decir relajan las arterias. Entonces las mujeres antes de la menopausia estamos más o menos protegidas. Pero repito, si lo aceleramos con subida de peso, con estilos de vida que no son saludables... Antes de que salgas de los estrógenos, y las mujeres que ya están en menopausia, que no producen esos estrógenos, ¿qué? Aumenta la hipertensión, aumentan los casos de hipertensión. La hipertensión es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad de la edad y que lamentablemente, por ejemplo, en México tenemos cifras tan alarmantes de un 49% de la población que es hipertensa. Pero además, esta población es en adultos mayores de 18 años. Y cada vez se vean, claro, cada vez más joven. Claro, cada vez exactamente. Pues tiene que ver con estilos de vida. Tiene que ver con estilos de vida. Necesariamente. Totalmente. Sí, si tenemos un problema serio de obesidad en nuestro país, lo lógico es que la hipertensión esté aumentando de forma paralela. Pero además de sedentarismo, porque ahora ya los muchachos no se mueven, ¿eh? Ahora son pantallas. Todo es pantalla. Eso también tiene. Sí, y ese es un problema severo que tenemos con niños, ¿no? Que se ha desplazado la actividad al aire libre, que se ha desplazado el deporte, la convivencia por estar 4 horas o 10 horas en el celular, ¿no? ¿Me platicas de los hombres después de los datos duros? Sí. ¿Qué tanto se da en hombres y en qué grupos de edad? Sí. Vamos a ver los datos duros. Okay. Lo invito a usted a que vea los datos duros de la hipertensión. Según estimaciones, las enfermedades cardiovasculares cobran cada año 19.8 millones de vidas en el mundo. A nivel mundial, la hipertensión arterial afecta a más de 1.400 millones de adultos de entre 30 a 79 años. Hay registros de hipertensión desde los 6 años en jóvenes de 14 años y principalmente en adultos de 40 en adelante, ya que esta enfermedad tiende a aumentar con la edad. Este padecimiento es el principal factor de riesgo de muerte prematura, daño renal, insuficiencia cardíaca, infartos y accidentes cerebrovasculares. En México, de 30 a 40 millones de adultos viven con hipertensión y se estima que hasta el 40 o 50% de ellos desconoce su condición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo el 54% de los adultos con hipertensión son diagnosticados. El 42% recibe tratamiento y apenas el 21% tiene su hipertensión controlada. A nivel mundial, 4 de cada 5 personas hipertensas no reciben un tratamiento adecuado. Cerca de 600 millones de adultos, es decir, el 44%, ni siquiera saben que padecen esta afección a la que se le conoce como el asesino silencioso. Tratar la hipertensión puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular entre un 35 a 40%, cualquier evento cardiovascular mayor en un 20 a 25% y la insuficiencia cardíaca en un 13%. Datos duros para reflexionar. Pues esos datos duros son terribles y son una realidad que verdaderamente preocupa, porque hablar de que el 40% de la población no sabe que padece hipertensión, que hay 20 millones de personas al año que mueren por hipertensión, que 1.400 millones de personas en el mundo la padecen, es un problema de salud pública, doctora. Es un problema muy serio. Y ¿sabes qué, Mario? Yo quisiera hacer esta reflexión, y es que estos datos tan desastrosos que producen 9.8
millones de muertes por hipertensión y 20 millones por enfermedad cardiovascular. Pero, por ejemplo, solamente con el COVID, que no conocíamos el COVID, empieza la pandemia que todos recordamos y adoptamos todos en general, el mundo y la sociedad, una serie de medidas para evitar el contagio. El COVID cobró entre 7 y 9 millones de muertes a lo largo de la pandemia, ¿no? entre 2020 y 2021. Y todos con cubrebocas, con trajes especiales, con el sanitizante, la bolsa del súper, nos encerramos, tomamos medidas drásticas. La hipertensión produce 10 millones de muertes anuales y nadie anda cargando el baumanómetro. Ni lo es la compra. verdad. Bueno, no sabes cómo se llama, ¿no? No sabes cómo se llama. Quiero el aparatito que toma la presión. O sea, tengo más posibilidades en la pandemia, ¿no? De morirme de hipertenso que de COVID. Pero nadie se vacuna contra la hipertensión, que existe, ¿no? No, bueno. Nadie se mide el perímetro abdominal, nadie se toma los medicamentos adecuadamente, nadie sabe si es hipertenso o no. Me voy a hacer la prueba de COVID por si las dudas, ¿no? ¿Por qué no me tomo la presión por si las dudas? Y quedamos pendientes antes de ir con más llamadas. Ajá. En hombres, ¿en qué grupos de edad se da más? Mira, en la población mundial, por encima de los 45 años. Pero en México tenemos un número alarmante de hipertensión por encima de los 18 años. Y esto es progresivo, ¿no? O sea, a mayor edad, sí, pues más riesgo de hipertensión. Sí, el problema es que está iniciando muy temprano. En eso niños, no pasaba. en adolescentes. Te preguntan, si mi presión llega a regularizarse tras bajar de peso, ¿debo de seguir tomando el tratamiento? Depende. Debe usted de consultar a su médico. ¿Por qué? Porque ¿qué es regularizarse? ¿No? Si usted alcanza cifras, por ejemplo, por debajo de 120/80 sin medicamento, seguramente es usted de esos casos afortunados, que a mí me da mucho gusto dar ese tipo de noticias, que es una hipertensión que puede ser reversible cuando es en fases iniciales. Por ejemplo, una subida brusca de peso, sube la presión del paciente, baja de peso, tiene hábitos saludables y la presión se normaliza, estamos retrasando que este paciente sea hipertenso. Pero esa decisión la tiene que tomar el médico con las cifras. ¿De acuerdo? Las cifras de la bitácora. Sí. Un saludo y gracias por este programa de parte de Jaime Duncan Ulibarri y la saluda Laura Telles, excelente cardióloga. Gracias. Resumiendo, vamos resumiendo. ¿Qué hay en este momento que debamos de advertir todos como población para ser responsables en nuestro cuidado y en el cuidado de los nuestros? De nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, etcétera. ¿Me lo deja para después de las 5? Ok, perfecto. Estas son las 5 de la doctora Figueiras Grillet. Vamos y venimos. Las 5 de la doctora Figueiras Grillet. 1, checar la presión regularmente. Totalmente, no dejar pasar el tiempo. No decir, es que tiene como 2, 3 meses que no me la tomo porque me he sentido bien. No, hay que checarla. 2, realizar ejercicio aeróbico moderado. Moderado, 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o 75 de ejercicio intenso son recomendables. 4 o 5 veces por semana. 3, disminuir el consumo de sodio. Todos los alimentos procesados tienen muchísimo sodio, evitar la sal añadida a las comidas y sobre todo comer de forma saludable y comida de casa. 4, evitar fumar. Prohibido, 0. O sea, tolerancia 0 con el tabaco. De plano. De plano. 5, tomar el medicamento hipertensivo puntualmente. Puntualmente y el que el médico le prescribió. No el que yo encontré, que mi esposa toma el que el médico prescribió de forma puntual y confiar en su facultativo. Vamos acercándonos al final, doctora. Yo te pediría, nos quedan 3 minutos, que nos pudieras ayudar. Si hay algo que yo no he preguntado, que tú consideres importante que debamos de saber, o si quieres subrayar algo de lo que aquí ya se ha hablado, este es tu momento.
Básicamente que la gente sepa, que los pacientes sepan que ustedes pueden tener el control. Tomando el medicamento de forma puntual, el medicamento adecuado y prescrito a medida por su médico, con hábitos de vida saludables, podemos realmente incidir en disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Aquí yo siempre les digo a la gente que me consulta que es un 50 y 50 la pelota, ¿no? Sí. Yo pongo una parte, pero el paciente es responsable de la otra parte, sí, ¿no? Entonces, no es magia, ¿no? Claro, si trabajamos juntos en equipo, la realidad es que los resultados pueden ser fabulosos. Y no tratar de engañar al doctor, pues. No, a veces me doy cuenta, muchas veces me doy cuenta. O sea, no le voy a vender chiles a la empacadora de aquí. Y usted no se lo está tomando. Sí, pues Sí, doctor. Bueno, la verdad es que desde el martes. Creo que se me acabó. Sí. Y No ya nos me pueden la tomé. engañar. O sea, pero además creo que ya en serio no conviene. Es No. mejor que tú sepas en qué fallamos, qué se nos pasó, qué se nos olvidó o en qué nos excedimos, para que tú, que eres el especialista, las y los especialistas, nos ayuden a retomar el camino. Finalmente estamos jugando con la salud. El médico es tu aliado. O sea, el Claro. médico lo que quiere es que tú estés bien. No es el que te regaña, Exactamente. no es mamá o papá, pues. Claro, claro. Es tu aliado. Es tu aliado. Y en este sentido, Somos un equipo, además. debemos Debemos ser un equipo médico-paciente. Debemos ser un equipo y entrarle y ser profundamente responsables de nuestra salud, de nuestra medicación, de nuestra alimentación, de nuestros movimientos. Yo te aprecio mucho. Gracias, Mario. Para que hayas estado aquí con nosotros, Lourdes. Gracias. Ha sido de gran ayuda para todos. Nos has entregado soluciones y espero que no sea la última vez que tú estés con nosotros. No, por favor, las veces que me inviten. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti y gracias a usted por el favor de su atención. Esto ha sido Soluciones. Recuerde que este programa se retransmite hoy a las 12 de la noche y el sábado a la 1 de la tarde. Pero también lo puede ver en las diferentes plataformas, redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Hasta la próxima.